Ahora al inicio de siembra está bien que haya llovido bien y a partir de ahora ya no necesitamos tanta lluvia, pero suficiente. O sea, el trigo lo que le gusta es un clima fresco y que no haya demasiado muchas lluvias, sol. Entonces, esto es lo que esperemos que se dé. El año pasado tuvimos bastante problemas con enfermedades que le dieron, pero y eso bajó también la calidad del trigo. Entonces, esto, ojalá que las condiciones estén un poco mejor. Tal vez también decir que Paraguay en los últimos 10 años siempre fue un país no solamente autosuficiente en trigo, sino que incluso vendió trigo al exterior. Incluso en el 2012, por ejemplo, llegamos a vender trigo a otros países por valor de 350 millones de dólares. O sea, la entrada de divisas es muy importante. El año pasado fueron 180 mil toneladas de trigo y por valor de cerca de 42 millones de dólares. Y lo que tal vez es interesante también y para justamente para la teleaudiencia es que el año pasado, por ejemplo, y eso es más o menos una constante en los últimos años, también se vendió harina, se exportó harina de trigo, no solamente grano. El año pasado, por ejemplo, 2023 se exportó 15 millones de kilos de harina por valor de 8 millones de dólares. Entonces, no solamente vendemos ya granos, sino también la industria se preocupa por darle un valor agregado al trigo y vende ya la harina. Y hay que resaltar la gran importancia que tienen todos los productores que apuestan a este grano tan noble dentro de la rotación de cultivos y también a la industria que corre un riesgo también al instalarse y al darle un valor agregado muy importante a este grano. Bastante importante esa acotación de justamente de lo que se va dando, porque de repente uno se enfoca mucho, ella hablaba del cultivo principal que es la soja, pero en cuanto al trigo, para que también los televidentes se ubiquen un poquitito y puedan tener esa información, la campaña de siembra inicia ahora. ¿Cuál es el proceso, por un lado? Y también cuáles son los principales desafíos del productor que apuesta a este grano. Y mira, generalmente el trigo se planta sobre parcelas donde había soja y la soja es un cultivo que es muy bueno para el sol, contrariamente a lo que se dice, porque es parte de la familia de los porotos. Y todos los porotos, la soja es un poroto, mejoran mucho el suelo porque fijan su nitrógeno del aire. Entonces, ellos fertilizan en forma natural, en forma biológica, el suelo. Y eso es muy bueno para el trigo. Entonces, hay que preparar primeramente la parcela y se siembra con máquinas especiales dentro de los restos del cultivo anterior, o sea, sin utilizar el arado, se siembra el trigo. En ese resto, en este caso, una soja que se había cosechado. Ahí hay que agregarle fertilizante, el fertilizante es caro, hay que hacer un tratamiento de semillas y después, claro, hay que también cuidar el cultivo porque puede tener de repente pulgones, puede tener alguna oruga, puede tener de repente también enfermedades. Entonces, todo eso es un constante monitoreo donde el productor tiene que estar atento y siempre también ahí dependemos de las condiciones climáticas. Lo que no queremos es que venga un frío muy intenso justamente cuando esté floreciendo o cuando está en fase de llenado hasta
lechoso, pastoso, porque si le agarra una helada cuando está floreciendo un poco más avanzado, no se forma el grano directamente, aborta el grano. Entonces, eso siempre es el riesgo que uno corre. Pero después es un cultivo muy noble. Lo que se tiene que ver también, y hay que decirlo, en Paraguay se hizo un excelente trabajo de selección de trigo de parte del gobierno, de parte también de organismos internacionales como el CIMIT. Tenemos excelentes personas capacitadas que trabajaron mucho el trigo aquí en el país y por eso somos el único país subtropical del mundo que no solamente se autoabastece de este grano, sino también que exporta tanto grano, trigo como también harina hoy en día. Entonces, este es un logro. Todo el tema trigo empezó en los años 70. Yo sé, en mi cooperativa Friesland, por ejemplo, en el año 1961, estuve viendo un poco las actas ahí, y decía que había 12 hectáreas de trigo en 1961. Y 1968 se hizo la primera fiesta nacional del trigo en la ciudad de Itacurubí del Rosario, con presencia del presidente de la República y también el ministro de Agricultura, que era el ingeniero Hernando Bertoni, que es prácticamente el padre del exministro Santiago Bertoni, que estuvo hasta hace poco en el MAC. Entonces, ahí se tuvo ya el sueño de autoabastecimiento. Hoy en día, hace rato se llegó a eso, incluso se está exportando. Así que es un logro de la producción en Paraguay de que nosotros podamos tener independencia en cuanto a nuestro pan diario de otras naciones. Bastante importante, señor, justamente la información que brindaba y teniendo en cuenta ese crecimiento que se ha dado en este rubro, ¿se puede hablar también de que más adelante se pueda duplicar lo que viene a ser la producción y también los productores que apuestan por este grano? Es totalmente posible, porque viste que tenemos más o menos 3.600.000 hectáreas estimativamente de soja en verano. Y después tenemos algo también de sésamo, tenemos algo de maíz al mismo tiempo. En invierno, esa superficie quedaría teóricamente para cultivar trigo, pero viste cómo tenemos en el sistema de siembra directa, o sea, en el sistema de agricultura sin arado, un sistema de agricultura de conservación, donde Paraguay es número uno a nivel mundial. Tal vez esto no sepa también la teleaudiencia, que Paraguay tiene el primer lugar en superficie de siembra directa de un cultivo conservacionista que evita prácticamente en un 95% la erosión hídrica. En ese eh, sistema hay que rotar y vos no podés plantar cada año trigo. Entonces, por eso entra maíz safriña. Donde vos tenés maíz safriña no podés plantar trigo. Entran también cada año más de 1 millón de hectáreas de abonos verdes. ¿Qué son abonos verdes? Son cultivos, puede ser un cultivo solamente, una especie, pero puede ser una mezcla de especies que se plantan solamente para mejorar el suelo, para cobertura de suelo. O sea que es un cultivo para el suelo y por eso también se llama agricultura conservacionista. Uno, no aramos el suelo, con eso nosotros estamos protegiendo a todas las lombrices, toda la vida del suelo. Imagínense las temperaturas que tuvimos este año. Ustedes saben también que estamos en los últimos 200 años, estamos con un, eh,
leve calentamiento a nivel mundial. Esos calentamientos ya se dieron hace 1000 años, hace 2000 años, no es nada fuera de lo común, es en esta época, no es nada también lo que nos tendría que generar mucha preocupación. Nosotros tenemos que ser responsables nomás con la naturaleza, pero con esas temperaturas en un suelo desnudo, por ejemplo, 43 grados, 45 grados en la sombra, si vos estás arando tu suelo, entonces estás dejando sin cobertura tu suelo. Y ahí el sol quema el suelo. Llega a 55, 60 grados la temperatura y mata a todas las lombrices, toda la vida en el suelo. Es prácticamente eh, eh, hace que se fulmine la vida. Y trópicos y está imitando la naturaleza, siempre hay una cobertura. Esa cobertura hace que el suelo se quede sano, que no se eleve mucho la temperatura, entonces toda la vida del suelo y entre los seres más grandes, ahí tenemos especialmente las lombrices, pueden seguir viviendo y pueden también alimentarse de esos rastrojos que quedan en la superficie del suelo. Entonces, por eso el trigo fácilmente podríamos plantar 2, 3 millones de hectáreas, lo cual no va a suceder porque hacemos rotación de cultivos, pero sí, fácilmente podemos pasar de 400,000 a 800,000 hectáreas en casas buenas, adaptadas, con mucha calidad y siempre y cuando el precio del grano acompañe. ¿Viste? Es algo del mercado libre. Cuando los precios acompañan, uno planta más. Pero sí creo que siempre va a haber un equilibrio más o menos en la cantidad de siembra por justamente la rotación de cultivos que se tiene que hacer en un sistema de agricultura conservacionista. Perfecto, señor. Justamente hablaba de un punto importante que le quería consultar, el precio. ¿Cómo es la situación en cuanto, porque hablábamos de todo lo que viene a ser la producción, pero en cuanto a la comercialización y a los precios de ese grano, ¿cómo se encuentra? Y los precios no están tan bien, están entre 210, $230. Lo que se vendió al exterior en el año pasado fueron $200, $230 la tonelada, más o menos. Eh, eh, entonces no está tan bien y siempre tenés que ver cuando el trigo tiene un problema de enfermedad o cuando viene mucha lluvia durante la cosecha, se lava, entonces el peso hectolítrico y la calidad del trigo bajan mucho y eso se dio en el último año. Entonces se tuvo mucho trigo, suficiente trigo, pero la calidad no era tan buena. Entonces eso afecta directamente al precio porque la industria no paga entonces lo que puede pagar por un trigo de la mejor calidad. Entonces, esto sí es un problema para el productor, porque él hizo todo lo que podía hacer, pero justamente las condiciones climáticas que hicieron que su producto no tenga esa calidad que suele tener ese cultivo y hay que decir que nuestro trigo tiene una muy buena calidad si el clima acompaña, ¿sí?